muchas gracias. Pues en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de participar en este interesante video. Creo que para todas las personas y particularmente para las mujeres, conocer la vida o bueno, algunos aspectos de la vida de mujeres que han dejado pues una importante huella en la historia de Jalisco, la historia reciente de esta entidad, pues va a ser muy interesante para todas y todos nosotros. Pues como señalabas tú, yo empecé trabajando profesionalmente en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, entidad de la que soy originaria, y pasé de la materia académica a la cuestión electoral. Esto porque el eje de mis estudios y de mis investigaciones tenía que ver con las cuestiones electorales. De tal forma que en los años 90, cuando se empezaron a ciudadanizar los órganos electorales, producto de una reforma político-electoral, fui invitada por el Congreso para participar como consejera electoral. Después de tener algunos años en la organización de las elecciones locales, concursé para formar parte del servicio profesional electoral del entonces Instituto Federal Electoral y me desempeñé como vocal local desde el año de 1999 hasta el año de 2007 en Baja California Sur. Aquí también aprovecho para comentar que en este periodo de tiempo en el instituto solamente éramos dos vocales ejecutivas locales, la vocal que estaba en el estado de Coahuila, que desde entonces se volvió una querida y entrañable amiga y su servidora. Éramos las dos únicas mujeres, así que el resto de mis pares pues eran 30 señores, muchos de ellos con una amplia trayectoria y experiencia en la carrera profesional. Así es que como muchas mujeres no solamente éramos las recién llegadas a la política, sino que éramos recién llegadas al ámbito de la organización de los procesos electorales. Como decía, estuve trabajando entonces en el instituto en mi estado, pues lo que me daba ciertas condiciones de bienestar, de comodidad, porque estaba con mi familia, pues conocía a muchos de los funcionarios o de los actores políticos, a los dirigentes de los partidos políticos, pues la universidad era mi casa de estudios, entonces era un ambiente pues muy protegido donde me sentía muy acompañada y cobijada, ¿no? Tanto por las instituciones como por las relaciones de amistad que tenía o de conocidos pues que se desempeñaban en el ámbito profesional. De tal forma que cuando me ofrecieron venirme a ir a la entidad de Jalisco a trabajar, he de confesar que no lo dudé mucho, siempre fue una respuesta afirmativa. Yo cuando estaba en el en el IFE en ese tiempo me imaginaba lugares en donde me gustaría trabajar. Uno de ellos era la entidad vecina de Baja California, el otro era la Ciudad de México y el otro era Jalisco. Entonces, cuando me dicen de esta posibilidad de ir a Jalisco, pues de inmediato acepté. Lo entendía también como pues una referencia, un reconocimiento al trabajo que había desarrollado en la institución y entonces lo acepté de muy buen gusto y llegué en el año de 2007 a Jalisco. Sin embargo, creo que uno de los primeros retos que estaba enfrentando yo, y no solamente yo, sino cualquier persona que en ese tiempo integrábamos el Instituto Federal Electoral, pues era todavía la resonancia o las secuelas de lo que había pasado en la elección del 2006, una elección muy cuestionada, muy criticada, con movilizaciones, con un rechazo hacia el Instituto Federal Electoral y entonces no era el mejor ambiente para llegar. En Guadalajara prácticamente no conocía a nadie, tenía unos primos, un sobrino, pues que tenían su vida hecha, con los que no había tenido yo mucho contacto y pues creo que no conocía absolutamente a nadie de toda la estructura del servicio profesional electoral, menos del personal administrativo de Jalisco, ¿no? A partir del 2003 yo fui la única vocal ejecutiva local, entonces ya no eran 30 colegas, sino 31 colegas hombres, ¿no? Y en Jalisco en ese momento había 19 distritos electorales federales,
19 vocales ejecutivos, que son pues tu primer contacto o enlace para el trabajo, y todos eran hombres. Había muy pocas mujeres. En las otras ramas, no recuerdo ahorita su número, pero era un grupo que serían alrededor de 12, 14 compañeras vocales de las distintas áreas, pero vocal ejecutiva distrital ninguna. Entonces era un ambiente no solamente desconocido, sino profundamente masculino. Así empecé el trabajo en Jalisco. En el 2008 ya hubo otra vocal ejecutiva local, pero pues ella estaba en ese momento en el estado de Tabasco, entonces tampoco era una cercanía que pudiera tener con otra mujer. En oficinas centrales había muy pocas consejeras electorales mujeres, no había directoras ejecutivas, es decir, el instituto antes y todavía hoy sigue siendo una estructura en donde predominan los hombres. Lo que viví es lo que viven muchas de las mujeres cuando incursionamos en los ámbitos públicos, y es el cuestionamiento sobre la vida privada. Creo que eso era algo que siempre estaba en la mente de las demás personas, un poco la pregunta de ¿qué hace esta señora aquí? ¿No? O sea, ¿está casada? ¿No está casada? A lo mejor no le gustan los hombres, por eso le gusta este tipo de trabajos. Un poco cuando yo platicaba que estaba casada y que tenía un hijo, bueno, pues al menos ya eso tal vez los hacía descansar. Ya estaba definida cuál era mi orientación sexual y entonces eso dejaba de ser un problema, pero entonces surgía otro cuestionamiento que era, bueno, ¿y pero cómo dejó a su familia, ¿no? ¿Cómo dejó a ese esposo? Fue que esta madre desnaturalizada que abandonó al hijo. Entonces este cuestionamiento, por supuesto que no me lo decían públicamente, pero yo sé perfectamente que era como lo que preocupaba o lo que inquietaba. No era la capacidad, ni mi experiencia, ni los estudios profesionales, sino esta cuestión que tiene que ver con tu vida privada. Creo que eso lo enfrentamos todas las mujeres, y sin que te pidan, finalmente uno sí terminas dando explicaciones acerca de tu vida privada. El otro reto pues fue trabajar todos estos años. Estuve 3 años en Jalisco, en recuperar la confianza sobre la institución, algo que fue un proceso complicado, porque teníamos que prepararnos para el siguiente proceso electoral y había que desmontar una serie de mitos o de cuestiones que se habían difundido y que estaban muy lejos de lo que había ocurrido realmente en el 2006. Entonces es así muy rápido cómo llego y qué es lo que me enfrento en estos años en Jalisco. No, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Por fortuna, para ingresar al servicio profesional electoral lo hacemos a través de un concurso de incorporación que es público. Entonces, esa primer fase yo creo que no es el problema, porque pues tú pues tienes que pasar una serie de pruebas, ¿no? Que dependen solamente de ti, de tus capacidades, y entonces llegar a los espacios es a través de la vía de un concurso. Pero sí, lo difícil me parece que en este ambiente tan masculino es tener la posibilidad de establecer relaciones de confianza, de amistad, de cercanía con personas con las que no tienes nada en común. Muchas veces para ya ir ocupando otros espacios, otras posiciones o hacer cierto tipo de gestiones, obtener resultados, pues definitivamente las relaciones son muy importantes. Entonces creo que esta dificultad es poder entrar a estos espacios tradicionalmente masculinos, ingresar como mujer. Simplemente me viene al recordar a la memoria el cuento de la historieta del Club de Toby, ¿no? Y de la pequeña Lulú. Entonces muchas jóvenes hoy no saben de qué se trata, pero bueno, Toby y sus amigos tenían una casita y la casita decía el Club de Toby, entonces ninguna niña entraba a la casita. Entonces creo que esto es lo que sucede todavía hoy con las mujeres, ¿no? La casita, entendida como el espacio público o el espacio político, pues es de hombres, y entonces cuando uno quiere llegar a ese espacio,
simplemente no te dejan entrar o el acceso es muy difícil. Ahora, aquí sí quiero comentar que el hecho de ser vocal ejecutiva local te coloca en la posición de mayor jerarquía. Por lo tanto, tú tienes la capacidad y la autoridad, sobre todo, la autoridad jerárquica, para tomar decisiones y hacer que se cumplan esas decisiones. Entonces, creo que en mi lugar, en mi experiencia, esto me facilitó las cosas. Es distinto cuando una mujer va incursionando de un nivel inferior y va tratando de ascender poco a poco, y entonces seguramente las dificultades que va a enfrentar van a ser mayores y va a tener muchos obstáculos. Pero yo ingresé al Instituto Federal Electoral entonces a través de un concurso y entré, podría decir, como por la puerta grande. O sea, yo no pasé por ser vocal ejecutiva distrital o capacitador electoral o vocal de capacitación local, es decir, no fui cubriendo todos los niveles de la estructura, sino que mi ingreso fue directamente al espacio de mayor responsabilidad en las entidades federativas. Entonces, yo llegué a Jalisco y bueno, tenía la autoridad para que me obedecieran. Esa es una ventaja, ¿no? Y si no atienden tus instrucciones, pues hay una serie de mecanismos. No los tuve que utilizar, pero sí es importante hacer énfasis, a diferencia de otras mujeres que empiezan, digamos, ascendiendo lentamente, que en mi caso fue llegar al instituto de fuera, porque creo que sigo siendo la única externa que llega a este nivel de toma de decisiones en la estructura de los órganos desconcentrados, que son las delegaciones. Ahí hay algo importante, pero igual que cualquier mujer, esta cuestión que tiene que ver con la vida privada es lo que siento que más he padecido. Pues creo que a veces las cosas no suceden como tú deseas, ¿no? Puede haber decisiones que se toman que no son lo que tú estás esperando, pero pues hay que asumirlas, depende de la decisión, hay que asumirlo y bueno, tratar de recomponer la situación, de impulsar otros proyectos. No sé, un poco esto de ver al mal tiempo con buena cara. En el caso de Jalisco, por ejemplo, cuando se tomó la decisión de que yo dejara esa entidad y me ofrecieron regresar a Baja California Sur, yo no quería regresar. No era mi interés dejar la delegación de Jalisco. Después de 3 años de trabajo, había cambiado completamente el panorama de cuando llegué a lo que había ocurrido. Acabábamos ya de organizar una elección en términos muy satisfactorios, pues conocí a los 200 integrantes del servicio profesional electoral, a gran parte del personal administrativo, estaba satisfecha y con proyectos nuevos para desarrollar en la entidad. Entonces, cuando me anunciaron la decisión de que terminaba mi ciclo en Jalisco, pues no era algo que yo hubiera deseado. Sin embargo, pues por eso digo, bueno, no había forma de negarme, tenía también que atender estas decisiones que se tomaban y regresé a Baja California Sur pues a emprender nuevos proyectos. Estuve aquí otros 3 años y de nuevo hubo la posibilidad de irme a otra entidad, que fue el caso de Nayarit. Y después de 3 años en Nayarit, estoy de nuevo en Baja California Sur. Entonces, creo que las decisiones o los obstáculos, como dices tú, a veces no te permiten seguir el plan que tienes trazado, pero pues hay que tener la valentía, revisar de nuevo lo que se ha hecho y emprender o tratar de hacer tus proyectos de la mejor manera, aunque sea en un espacio diferente. Bueno, en el caso del Instituto Nacional y antes del Instituto Federal Electoral, por ejemplo, para el caso de quienes estamos en la carrera profesional,
el último nivel al que llegamos a través de concursos de una convocatoria es justamente el que tengo. O sea, yo tengo el mismo nivel desde que ingresé, que es el de ser vocal ejecutiva local. La siguiente etapa o el siguiente escalón es el de poder ser director o directora ejecutiva. Pero estas direcciones ya no se concursan, sino que son a propuesta del presidente del Consejo General, se someten a votación de las y los consejeros electorales. Entonces ya aquí no encontré, no hubo la posibilidad, no me llegaron a proponer para ocupar alguna dirección ejecutiva, y entonces sería un poco el techo, no sé bien si de cristal o de cemento, pero es el techo que he tenido estos años. Sí, bueno, es una pregunta bastante difícil. Creo que sí es diferente. Insisto, es la cuestión familiar lo que marca la vida de hombres o mujeres. Como te decía, cuando yo llegué a Jalisco era el tema de esta señora, de dónde viene, ¿no? O qué tipo de familia tiene. Creo que nadie se lo preguntaría si llega un hombre delegado de otra entidad, ¿no? O sea, todos damos por supuesto que él es un buen padre de familia, que está trabajando para el bienestar de sus hijos o hijas, que su situación doméstica la tiene perfectamente controlada la señora, y entonces no hay este estereotipo que sí marca la vida de las mujeres. Creo que con el paso de los años en el instituto han ido cambiando muchas cosas a favor de las mujeres. Yo recuerdo que en Jalisco, por ejemplo, había varias denuncias o quejas que se habían presentado por acoso, hostigamiento sexual o laboral, con un sesgo de género muy marcado, y traté de apoyar a las compañeras que lo habían sufrido, presentando ya, tramitando una queja ante las instancias centrales, pero encontramos, como todas y todos sabemos, que cuando alguna falta no está tipificada no se puede perseguir. Entonces ese fue un fracaso, algo que creo que a mí me marcó, no haber podido defender mejor a muchas de las compañeras que habían sufrido algún tipo de violencia en Jalisco. Sin embargo, bueno, saber cuál era el problema, que el obstáculo era que no estaban tipificadas o marcadas en los estatutos o en la reglamentación interna del instituto, me sirvió para poder participar en foros, en debates nacionales, y lograr, bueno, no lo hago sola, ¿no? Pero llevar esta voz de la necesidad de que se tipificara lo que era el hostigamiento o el acoso sexual o laboral. Se hizo en el estatuto, finalmente queda ya marcado, incluso es una falta que se considera grave. Y posteriormente, también con el impulso, por supuesto, de las mujeres y de muchos hombres del instituto, llegamos a tener hoy un protocolo, ¿no?, para atender este tipo de casos. Y algo que no había en el instituto era una unidad de género, que finalmente también se logró establecer. Entonces, pues tengo más de 20 años en el instituto, y ver todas estas cuestiones como poco a poco van madurando y van forjando mejores condiciones para las mujeres. Yo todavía hoy me llama mucho la atención, y por supuesto que me da mucho gusto estar en reuniones o oír a compañeros que en cuanto empiezan a hablar están utilizando ya el lenguaje no sexista. Entonces esto también es algo ahí como parte de mi anecdotario, porque pues yo era la única mujer. Entonces te imaginarás que en todas las reuniones nacionales o incluso locales, pues siempre se hablaba solamente como si hubiera hombres, ¿no? Y pues de pronto una única mano diciendo, oigan, y señoras, por favor, ¿no? Cuando saludaban. Entonces ya de una mano por ahí que a lo mejor nadie quería ver, pues poco a poco fueron subiendo más manos, y hoy el lenguaje inclusivo tiene un manual en el Instituto Nacional Electoral, y hay instrucciones, hay circulares incluso que se han emitido por direcciones ejecutivas,
en donde se instruye ya que todos los documentos, que todas las actas, todo lo que elaboramos se utilice el lenguaje incluyente. Entonces, pues imagina, pensemos un poco lo que ocurría en el año 2000, ¿no? Era así como un sueño o una aspiración que además así poquititas teníamos porque éramos muy poquitas. Sí, bueno, pues yo pienso que hay que tener claros cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que deseamos lograr, a qué aspiramos, y hay que trazar la ruta. Creo que esto lo aprendí pues solamente con la experiencia, y a veces ya el tiempo no te permite regresar atrás, ¿no? Y cambiar las cosas. Entonces sí es importante tener como un mapa de navegación, un plan, ¿no? Trazar parece mentira, pero creo que es lo que yo he aprendido, que a veces se dan las oportunidades y entonces las puedes tomar y aprovechar y crecer gracias a las oportunidades. Pero normalmente hay que buscar esas oportunidades. Creo que hay que fijarse los objetivos, saber qué quiero ser, cuándo lo quiero lograr, y a partir de ahí trazar claramente los pasos que tengo que dar y cuándo los tengo que dar para poder alcanzar esos objetivos. De otra forma se queda como una ilusión, como un anhelo, y a lo mejor ocurre o a lo mejor no pasa, pero sí tenemos que trazar ese mapa. Y algo muy importante, también lo aprendí después, es esto de levantar la mano. Si no levantamos la mano y decimos lo que queremos, los demás no saben que están ahí. No pueden leer nuestros pensamientos, no conocen cuál es nuestro sueño, no pueden adivinar qué anhelo tenemos o qué nos interesa. Entonces, pensando así, o sea, no es que me va a llegar la oportunidad, es que yo tengo que pedir esa oportunidad. Se la tengo que pedir a la persona adecuada y en el momento adecuado. Y no tener miedo, por supuesto, porque a lo mejor lo que nos da miedo es alzar la mano, pero o la voz, pero es algo que tenemos que enfrentar y que tendríamos que hacer tanto hombres como mujeres. O sea, todos en algún momento vamos a tener algún anhelo, algún sueño, y entonces hay que ir tras él.